Es tiempo de pensar, Muchacho Estudio. Hemos estado hablando en todas las lecciones anteriores acerca del carácter de Dios, de cómo conocer a Dios a través de una vida entregada a Él. Hoy vamos a retomar el tema con el tema de la consagración de nuestra vida, ¿no? Solo que yo le quiero poner a esta lección más bien entrega total. Porque la palabra consagración es hermosa, es bíblica, pero tenemos muchas confusiones y conflictos con la palabra consagración porque se ha usado de muchas maneras en la vida religiosa, se ha usado y se ha mal usado, ¿no? Hemos estado viendo que, por ejemplo, hay definiciones en el diccionario que no corresponden a lo que la consagración de un ser humano se refiere en términos bíblicos, ¿no? Entonces, les quiero mostrar brevemente lo que dice el diccionario y verán por qué lo expreso de esta manera. La consagración dice básicamente que es el acto y el efecto de consagrar, ¿verdad? Pero cuando te vas a la palabra consagrar, dice cosas como hacer sagrado a alguien o a algo, ¿no? Esa parte ya no está tan bien. Ahorita vamos a ver por qué. Dice dedicar o ofrecer a Dios por culto o por voto una persona o una cosa. Ese más o menos está bien, pero también tiene detalles. O sea que las definiciones del diccionario algunas veces tienen la tendencia de compaginarse con lo que es la religión predominante, ¿ok? Dice el quinto, bueno, es que no leí todas, pero el que dice aquí, que es el número 5, dice dedicar con suma eficacia y ardor algo a determinado fin. Eso me parece un poco más adecuado que consagrar, ser dedicar algo, ¿no? En este caso, dedicar nuestras vidas a Dios, ¿verdad? O a un determinado fin. En este caso sería pues al fin de Dios, al fin que tiene, o al propósito que tiene Dios para las vidas de los cristianos, ¿no? Luego el 6, la sexta acepción de la palabra consagrar dice: dicho de un sacerdote católico, pronunciar en la misa las palabras que operan la transustanciación, etcétera. Como vemos, hay mucho de las definiciones de los diccionarios que por alguna u otra razón se sesgan hacia el tema religioso. Y como ya hemos multimensionado, pues el tema de la entrega total que Dios nos pide, pues no tiene realmente nada que ver con religión, aunque es un hecho, y creo que yo lo seguiré repitiendo, pero con una intención. La intención básica es que nosotros estemos siempre alerta de no regresar a los conceptos religiosos, porque muchas veces nuestra mente nos traiciona. Y entonces terminamos pensando en aquellas cosas que antes hacíamos o que antes entendíamos, y a veces hay que tomar la vida en Cristo con una redefinición de conceptos, ¿verdad? En el lenguaje, en la cultura popular, en la sociedad, en los medios, en todo, ¿no? Bueno, para abordar el tema de la consagración es necesario que veamos dos escrituras que son largas, pero que yo les pediría que las lean en su casa con especial cuidado y detención, ¿no? Se trata de el escrito que está en Segundo de Crónicas, es un libro del Antiguo Testamento, Segundo de Crónicas, capítulo 6 y capítulo 7.
Nosotros en este caso vamos a ver solamente algunas pequeñas frases de allí, pero es importante leer todo el tema, nada más que no tenemos el tiempo para hacerlo, pero vamos platicándolo un poquito, ¿no? Segunda de Crónicas es un libro del Antiguo Testamento y está, pues, digamos que al principio las crónicas son, o sea, después de los 5 primeros libros de la Biblia, empiezan los libros, digamos, proféticos, y ahí podemos ver que está primero Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y luego vienen una serie de libros que hablan de personas como Josué, Jueces, Ruth, la primera de Samuel y segunda de Samuel, primera de Reyes, y luego viene la primera de Crónicas. Todos estos libros son históricos, digamos, ¿no?, del pueblo de Israel, y son sumamente importantes, solo que pues hay que leerlos con detalle. Entonces, si ya lo tienen, segundo de Crónicas, vamos a ver por favor el capítulo 6. Y ahí ese capítulo en general habla de la dedicación del templo. Nosotros estamos hablando hoy de la consagración, de la dedicación de nosotros como templo del Señor, que eso ya lo hemos comentado en algún momento, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver, nos vamos a remontar en la historia a ver en el tiempo de los reyes cómo se consagró el templo de Israel, ¿verdad? Entonces, aquí el personaje principal es Salomón, que era hijo del rey David. Entonces, vamos a ver que Salomón está, digamos que, entrando en una comunión con Dios, entendiendo que él ha sido escogido para edificar el templo de Dios, ¿verdad? Todo eso lo vemos en los primeros versos del capítulo 6. En el versículo 6:6, aquí hay una palabra de Dios que dice: mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Este verso es sumamente importante porque nos amplía el concepto de por qué es Jerusalén el centro del movimiento del reino de Dios en la tierra. Entonces aquí también es donde nos viene a abrir los ojos acerca de por qué no es Roma, por qué no es el Vaticano, por qué no es Roma. Porque aquí claramente el Señor le dijo a Salomón: mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y como está hablando Salomón, dice: y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. ¿Ok? Entonces, aquí en estos pequeños versos estamos viendo una dedicación del templo del Señor, y donde Dios mismo está aceptando o está declarando que es en Jerusalén donde será el centro donde Él se va a manifestar al pueblo de Israel. Sumamente importante, ¿no? Aunque nosotros lo hemos enfocado desde el punto de vista de nuestra relación personal con Dios, hoy podemos comprobar bíblicamente que Dios escogió Jerusalén, y es una determinación absoluta de Dios. No hay ninguna influencia, porque eso lo vino trabajando desde antes, desde que fundó la nación, y desde que el rey David comenzó a reinar, bueno, desde que Saúl, el primer rey de Israel, comenzó a reinar. Todo esto se estaba fraguando, y es aquí cuando Salomón, el hijo de David, pues viene ya a concretar el tema, ¿no? A concretar el tema. Entonces, aquí el verso 8 dice: mas Jehová dijo a David mi padre respecto de haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido
esto en tu corazón. Y fíjate lo que le dice a David: pero tú no edificarás la casa, estoy en el verso 9, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, se refiere a Salomón. ¿Ok? Él edificará casa en mi nombre. Y verso 10 dice: y Jehová ha cumplido su palabra que se había dicho. Pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Número 11, con eso finalizamos esta porción, y en ella he puesto el arca. El arca se refiere al arca del pacto de Dios, que era un instrumento donde se manifestaba la presencia de Dios en tiempo antiguo, en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. ¿Ok? Entonces, esta parte es sumamente importante para que entendamos por qué la historia contemporánea, todo gira en relación a Israel. La historia contemporánea está determinada de que en el Medio Oriente, la nación de Israel, que es el pueblo escogido de Dios, siempre lo ha sido y siempre lo será, pero fue escogido para traer al Mesías, para ser el Salvador de todo el mundo. ¿Ok? Pero toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se desarrolla dándonos a conocer la historia de Israel como la historia predominante de todo el plan eterno de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué podemos cosechar de este capítulo 6? Bueno, ahí ya podemos tener un poco más de luz en relación a que Jerusalén, para nosotros, Jerusalén es el lugar donde el Señor determinó establecer el centro de su reino en la tierra, ¿no? Donde Él se va a manifestar, y el pueblo de Israel también. Entonces, como vemos ahí, hay palabras de David, palabras de Salomón, y también hechos que sucedieron con personajes anteriores, ¿verdad? Se llega a concretar en este tiempo, y Salomón pues ya está en la labor de construir el templo. Entonces, pues para nosotros sí que es muy importante saberlo. Después hay una dedicación que es donde vamos a hablar. Tiene que pasar el capítulo 7, y en el 7:11, o sea, en Segundo de Crónicas 7:11, comienza una sección donde Dios hace un pacto con Salomón. Aquí se dice que terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Verso 12: y apareció Jehová a Salomón de noche y dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Esa parte es muy importante, que Dios oyó la oración de Salomón y escogió ese lugar que él edificó como casa para sacrificio. Esa parte es muy importante porque nos habla de los sacrificios que se tenían que hacer para la expiación del pecado, pero también es una referencia bíblica a que cuando venga el Mesías Salvador, Jesucristo el Rey, Él sería un sacrificio, ¿verdad? Que sería un sacrificio único para pagar el pecado de todos. Ahora, aquí viene el verso 13, que dice: si yo cerrare los cielos, está hablando Dios, para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o sea, una plaga que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, está hablando Dios, ¿verdad? Él está diciendo: si yo cerrare los cielos,
O sea, que no deje llover en la tierra, que no permita que la lluvia llegue. Si yo enviara plaga, ¿no? Que Dios puede hacer eso y puede hacer lo que Él desea. Y si aún mandare una pestilencia, cuando habla de pestilencia habla de mortandad. O sea, generalmente cuando se habla de pestilencia en la Biblia, habla de mortandad, porque la muerte produce que los cuerpos se descompongan, y esa pestilencia pues es algo que nadie puede ignorar, se esparce por el aire, y es cuando muere mucha gente. Así pasa, ¿verdad? Pasó con el temblor del 85, cuando muere mucha gente, hay olores muy, muy fuertes por los cuerpos descompuestos. Bueno, aquí está diciendo Dios, en pocas palabras, que Él tiene el poder para mandar lo que Él quiera, ¿verdad? Pero viene el verso 14, que es el que queríamos de alguna manera puntualizar en esta lección, que habla de nuestra consagración a Dios. Y ahorita toco el tema. Primero vamos a ver el asunto o sea, ¿qué dice el verso 14, no? Dice, si se humillare mi pueblo. Ahí hay una condicionante, sí, es la conjunción sí. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Fíjate todo lo que implica ese sí condicional de parte de Dios. O sea, ya está Él hablando ahí de que está en su templo, porque está diciendo, si este pueblo que se está consagrando a mí, que está edificando casa para mí, donde quieren que yo me manifieste a ellos, si ellos se humillan, y si ellos invocan mi nombre, y si oran, esas dos van pegadas, ¿no? Humillarnos y orar. Y buscar en mi rostro, o sea, hay que buscar el rostro de Dios. No es tanto como decir, sí, yo creo, yo soy cristiano, yo simpatizo con la iglesia. No, o sea, tienes que hacer esto que dice la palabra. Por eso era importante que nosotros viéramos el tema desde la perspectiva de Dios. O sea, Él está buscando que nos humillemos delante de Él. Y ahorita vamos a tocar el tema de humillar, porque la humillación es algo que a algunos nos saca ronchas, pero porque estamos mal educados, ¿no? Entonces dice, y si buscar en mi rostro, buscar el rostro de Dios, es algo maravilloso, pero es algo que tenemos que hacer nosotros, estar en búsqueda de Él y rogando que Él se presente a nosotros, ¿no? Y luego dice, y se convirtieron de sus malos caminos. Eso se supone que ya pasó para aquellos que reconocieron a Cristo, nos entregamos nuestra vida a Él, y eso se supone que ya pasó, pero no todos los que ahorita se dicen cristianos ya se convirtieron de sus malos caminos. Eso es lo que quiero puntualizar aquí. Necesitamos haber tenido un tiempo de convicción con Dios, donde Dios nos haga nacer de nuevo. Si eso ya pasó, qué bueno, ya tenemos un punto a favor, ¿no? Entonces dice el Señor, si todo esto sucede, entonces oiré desde los cielos, ¿verdad? Recordemos que esto nos está diciendo en una etapa donde todavía no venía sobre nosotros el Espíritu Santo. Hoy el Señor mora en el creyente verdadero. Ahí está morando Él y le está escuchando inmediatamente. Y lo escucharía aún en este tiempo con los judíos de forma inmediata, porque Él es Dios, Él es eterno, Él está en todas partes. Pero ahí dice, oiré desde los cielos, ¿verdad? Y luego viene algo maravilloso. Si se cumplen estas cosas, humillación, que sea invocado mi nombre, que oraren, que la gente busque mi rostro, que se convierta de sus malos caminos, dice, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Qué hermoso, ¿no? Y luego dice, y sanaré su tierra.
O sea, va a haber producción, va a haber comida, va a haber abundancia de bienes. Pero lo primero que pone ahí el Señor es perdonaré sus pecados. Ese es el orden de las cosas. Lo primero que quiere Dios hacer con su pueblo, se lo dijo a los hebreos en esta escritura y nos lo dice a nosotros en este tiempo, es perdonar nuestros pecados. Esa es la primera parte, ¿no? Y después dice, sanaré su tierra. ¿Cuánta gente anda por el mundo diciendo, es que me ha ido muy mal y no he podido ganar dinero, no he podido cosechar, mil cosas? Y lo que quieren es pedir a Dios que venga la abundancia, ¿no? Pero no han hecho ninguna de estas cosas. Ni buscan su rostro, ni se humilla delante de Él, ni es invocado el nombre del Señor con santidad, ni oran, ¿verdad? Porque orar solamente, digamos, sin buscar el rostro de Dios, pues es algo que aquí nos parece muy infructuoso, ¿no? O sea, en pocas palabras quiero decir que muchas personas están buscando la bendición de Dios, pero no están dispuestos a pagar el precio de humillarse, ¿no? Y cuando entramos al tema de humillarse, es algo muy sencillo, pero nos cuesta mucho trabajo porque tenemos algo que nos han inculcado desde niños, que es el orgullo propio. Y ese orgullo propio, pues a veces no lo sabemos manejar y confundimos las cosas, ¿no? Entonces, pensamos cosas como que no, pues, esta persona me va a humillar, mejor lo humillo yo a él, ¿no? O no, yo no me dejo humillar por nadie. Son palabras que usamos cuando andamos en el mundo, ¿no? Pero la palabra humillarse, en estricto sentido de la palabra, de acuerdo a la Biblia, es reconocer nuestra posición totalmente inferior delante de Dios. Reconocer nuestra posición de necesitados delante del Señor. Y esa posición no es nada malo, no es... tenemos también el conflicto de, por ejemplo, llamar, es que era gente humilde, ¿no? A veces decimos esa frase refiriéndonos a personas que tienen pocos recursos económicos. Sin embargo, creo que ya también lo hemos comentado, el hecho de que tengas pocos recursos económicos no te hace humilde. El Señor lo dijo de esta manera. Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Y si analizamos la forma de vivir del Señor, Él no buscaba ganancia deshonesta, Él no buscaba enriquecerse, en su corazón era dar, era bendecir, era perdonar, era sanar, era enseñar la palabra de Dios. Y cuando nos dice, yo soy humilde, pues no estamos hablando de una falsa humildad, ¿no? Estamos hablando de la verdadera humildad del Señor, donde Él reconocía su dependencia del Padre, reconocía su posición como hombre, aunque ya hemos mencionado que Jesús era hombre y era Dios al mismo tiempo. Como hombre reconoció su necesidad de Dios y se postraba delante del Señor a suplicar su presencia, a hacer exactamente lo que vimos en la segunda de Crónicas, ¿no? Esto es exactamente lo que Dios hacía, lo que Jesús hacía. Vamos a repetirlo para que se nos grabe. Se humillaba delante del Señor, reconociendo que Él era necesitado delante de Dios, que Él no tenía un concepto más alto de sí mismo del que debía tener, sino que pensaba de sí mismo con cordura, de acuerdo a la medida de fe que Dios le dio. Atrévete a leer y cambia tu destino. La Biblia es la voz de tu Creador
y tiene todo el poder de su espíritu para que tengas vida abundante. Este maravilloso libro te hará saber quién realmente eres y cuál es tu destino eterno. Sobre todo te mostrará quién es Dios y su plan eterno para ti. Siempre recomendaremos que sea tu fuente suprema de sabiduría, así que no tardes en conocerla. También hemos escrito varios libros que te pueden ayudar a crecer en tu relación con Dios, porque en ocasiones las experiencias de otras personas nos enriquecen grandemente, si es que están basadas en la sana doctrina bíblica. Encuéntralos en Amazon Libros, en el enlace tini.cc/Moushaki, mismo que dejamos escrito en la descripción. Entonces él se humillaba, él invocaba el nombre de Dios, él oraba y el Señor hacía sus maravillas en él, ¿no? A diferencia de esta parte, él no se convirtió de sus malos caminos porque Jesús nunca pecó. ¿Ok? Esa parte es una excepción, solamente cuando lo comparamos con nosotros los seres humanos nacidos de nuevo en Jesucristo, pues nosotros sí nos tuvimos que convertir de nuestros malos caminos. Ahora, si hay alguien que escuche esta lección y no se ha convertido, no sabe lo que es convertirse de sus malos caminos, pues puede preguntarnos y con mucho gusto podemos ayudar, ¿no? Pero aquí ya tenemos muy claro algo. Primero que nada, la sede del trabajo del Señor desde tiempo antiguo es Jerusalén. El hecho de establecer su casa allí fue algo planeado, programado, profetizado, y lo llevó a cabo Salomón, básicamente de acuerdo a esta escritura, y Dios determinó que allí iba a pedir que su pueblo se humillara, que invocaran su nombre y que oraran y que buscaran su rostro, ¿verdad? Ese es el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Para mí queda claro una cosa. Ahora nosotros estamos a no sé cuántos kilómetros, pero tal vez sean 15,000, 20,000 kilómetros de distancia de Jerusalén. No estamos allí, sin embargo, la presencia de Dios está con nosotros porque es una promesa de Dios, ¿verdad? El hecho de que el centro sea Jerusalén, pues nosotros estamos a una distancia muy considerable y hay muchos cristianos a lo largo de todo el mundo, verdaderos cristianos nacidos de nuevo, y esa no es una limitante geográfica para Dios. Lo que sí sería una limitante para Dios de actuar en nuestras personas es si nosotros no estamos verdaderamente entregados a Él. Por eso le llamé a esta lección entrega total y toqué el tema de consagración, porque ahí vimos la consagración de un lugar específico, ¿no? Para nosotros opera de la misma manera. Pero, ¿qué es lo que nos pasa? Nosotros tenemos, a veces, voy a citar algunos ejemplitos solamente para que nos demos cuenta de que cuando ya andamos en Jesucristo, que se supone que no somos religiosos, pero el mundo también te va llevando, te va encasillando. Y yo quiero poner el ejemplo de si estás en Estados Unidos y vas a hacer un trámite, ya en algunas oficinas están haciendo, por ejemplo, formularios digitales donde tú vas a solicitar un determinado trámite legal y te ponen allí que pongas tus datos, tu nombre, tu dirección, tu número de seguridad social, etc. Y hay un apartado donde te ponen sexo. Y pues lo tradicional era que pusieran masculino, femenino y ya. Pero hoy se sabe que algunos estados de los Estados Unidos ya están poniendo una tercera opción que es un sexo no binario. Entonces, este formulario ya te está dando la opción de irte con el mundo, de hacerte como el mundo, ¿no? O sea, si tú en tu caminar cristiano sientes que no te percibes tal como Dios te creó, hablando sexualmente,
pues si hablamos de trámites, ya vas a tener una opción de declararte como no binario o declararte como cualquier otro género que no sé cuántos van a poner ahí, cuántas subopciones van a poner ahí. Lo tradicional sería que te reconozcas como hombre o como mujer, porque eso es lo que Dios dijo, pero es un ejemplo de que el mundo está corriendo en caminos y está aprobando leyes que van en contra de Dios. Entonces va a haber momentos donde no te puedes hacer para otro lado y tienes que llenar tu formulario, ¿no? A mí me pasa cuando yo subo un video a YouTube o a alguna otra de las plataformas, y entonces me dice que tengo que clasificar el tipo de información que yo estoy dando. Y bueno, yo he hablado de que no es religión, pero a lo mejor si te fijas, vas a ver que en algunos pues he puesto religión y espiritualidad. ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra categoría que me acepte mis videos. Entonces, tengo que optar por esa, no me queda de otra. A veces le he querido poner educación, le he querido poner otra clasificación, pero pues como que es difícil. Por eso pongo estos ejemplos, porque quiero decirte que el mundo va a tratar de que tú te dejes llevar para que tu cristianismo no sea consagrado, sino que sea medio light, ¿no? Y la Biblia nos dice que en los últimos tiempos no podremos ni comprar ni vender si no tenemos la marca de la bestia, por decir algo. No quiero ser ni fatalista ni nada, pero es un tema bíblico. Y dice que va a haber momentos en que ya no vamos a poder comprar ni vender en esta tierra y nos vamos a tener que ir a los montes. Eso lo dice la Biblia. No ha llegado ese momento, pero todo parece que todo se va encaminando a que ya no va a haber dinero físico, a que pronto todo lo haremos con tarjeta o con un chip aquí en la mano o en la frente o en algún lado, ¿no? Entonces, el llamado que nosotros tenemos hoy es a consagrarnos al Señor, a tener una entrega total, aunque a veces las condiciones nos lleven a decisiones extremas donde tengamos que decir, yo no voy a negar a Cristo por este formulario. Oye, pero es que vas a obtener un crédito con ese formulario, pero tienes que poner cierta información. Pues no lo voy a hacer porque no quiero ese crédito si voy a deshonrar a Dios con mis respuestas. A lo mejor es muy extremo que lo diga yo así, pero es la verdad. O sea, tarde o temprano, si quieres seguir a Cristo, vas a tener que seguir las enseñanzas del Señor, conociendo la Biblia. Y si te vas por el lado fácil, pues te vas a ir por donde va todo el mundo. Entonces quiero terminar esta sección para que finalicemos tratando de entender que la nueva vida en Cristo, voy a hacer unas frases de contraste aquí. La nueva vida en Cristo no es una nueva perspectiva de la vida, no es una nueva perspectiva de la vida, es un nuevo nacimiento espiritual. Estas frases las voy a poner en la lección para que no las apuntes ahorita, solamente analicémosla y meditémosla, buscando consagrarnos más al Señor, ¿no? Como decía esa parte del diccionario, con la única que concordé, es que estemos dedicados a servir a nuestro Dios. O sea, si te llevas una frase para hoy de lo que significa la entrega total, el título de esta lección, que sería la consagración de tu vida a Dios, es entregado totalmente al servicio a mi Dios. Entregado totalmente al servicio a mi Dios. Entonces, por eso menciono esto. La vida en Cristo no es una nueva perspectiva, no es una nueva manera de vivir esta vida, no. Es la vida que viene por parte de Jesucristo, por parte de Dios, su Trinidad completa, ¿no? Vamos a ver otro ejemplito. La nueva vida en Cristo no es hacer cosas para la iglesia. Fíjate lo que es servir a Dios en su propósito eterno. Que a veces nos involucramos con muchas cosas de la iglesia pensando que estamos sirviendo a Dios.
Bueno, es bueno hacer cosas para la iglesia, porque la iglesia es la representante de Dios en esta tierra y nosotros somos los que vamos a llevar la palabra de Dios y la salvación de Jesucristo a otros. Pero si te enredas en los trabajos y trabajos y trabajos y trabajos, pero no tienes comunión con Dios, entonces estás haciendo activismo religioso otra vez. Entonces, que sea muy claro para nosotros que esta vida no es hacer cosas para la iglesia o para el pastor, es servir a Dios en su propósito eterno. Muy diferente, muy diferente. Ahora, otra cosa que no es la vida nueva en Cristo, no es ser más espirituales. Es que ahora soy más espiritual. No eres más espiritual. Recuerda que antes estabas muerto en tus delitos y pecados. Y Dios, cuando te arrepentiste, te dio una nueva vida. Te dio una nueva vida en el Espíritu. Entonces, no es ser más espirituales, es andar en el Espíritu sujeto a Dios. Espero que me esté explicando y que sean claros los conceptos. Como quien dice, no es una nueva forma de vida el ser cristiano, no. El ser cristiano, de acuerdo a la palabra, es la vida, porque tenemos a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, porque su Espíritu Santo mora en nosotros, porque somos hijos de Dios adoptados por el amor de Cristo. Esa es la vida, ¿verdad? Ahora, tampoco es tener una nueva visión del mundo, no, es vivir en el reino de Dios en la tierra, ¿verdad? Y por la eternidad además. Entonces, no es que tengamos una nueva visión del mundo, no, fuimos sacados del mundo, rescatados de nuestra vana manera de vivir, para ahora vivir en un reino eterno. Ya vivimos en el reino eterno de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios y su poder están con nosotros, porque así Él lo determinó. Otra, no es haber cambiado de religión. Esta suena muy repetitiva con respecto a lo que he dicho en estudios anteriores. Es reconocer el pecado personal y rendirse a Jesucristo. ¿Qué diferencia, no? Yo no tenía religión en realidad. Cuando me pasó esto, yo me entregué al Señor. Habrá alguien que sí tuvo religión, ya desechó su religión y se entregó a Cristo. Por eso ahora vive una nueva vida en Cristo. Bueno, con estas pequeñas frases les quería hacer reflexionar acerca de que el mundo va a querer seguirnos metiendo en el tema religioso. Nosotros tenemos que ser cuidadosos, y si esto se convierte en una, digamos, guerra espiritual, pues es una realidad, es una guerra por las almas. Dios ha determinado salvar a los que tienen fe. Pero por el otro lado está Satanás, que también fue creado por Dios, pero que se rebeló a Dios, que tiene todo un ejército que no es más numeroso que el ejército de Dios de los ejércitos, pero tiene mucha gente del mundo trabajando para desviarte del camino de Dios. Eso es un hecho, lo tienes que saber, y es tu enemigo, mi enemigo. Él está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces él va a tratar de, como quiera, ya sea desanimarte porque el pastor te vio feo, desanimarte porque los hermanos no te saludaron, desanimarte porque en esta iglesia no hay amor, ¿no? Desanimarte porque no te ha respondido tus oraciones el Señor, desanimarte porque ya empezaste a dudar de Dios porque alguien vino a meterte duda, ¿no? Entonces el trabajo de Satanás va a ser quitarte del camino, destruir la salvación que ya te dio, ¿no? Aunque sabemos que la salvación ya la ganó el Señor, pues también dice la palabra que podemos apostatar de la fe, o sea, negar la fe, negar a Dios y dejarlo, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, nuevamente lo repito, porque Él es el que nos guía a toda verdad. Por eso tenemos que estar abiertos, no a las manifestaciones estrambóticas del Espíritu,
ni a cosas rarísimas, nada que no venga en la Biblia, pero a la paz interna que Dios te da a través de su Espíritu, la seguridad y la convicción. Porque por ahí en el camino, a lo mejor vas a una iglesia donde se tiran al piso y están muertos de la risa, y que según esto es la unción del Espíritu de la risa. Pues yo, la verdad, me reservo mucho estas cosas porque Dios nunca me mostró así en la Biblia. Pero hay hermanos que lo creen. Sin embargo, Dios es el que va a separar el trigo y la cizaña en el tiempo de Él. O sea, habrá cristianos que sean solamente simpatizantes de la iglesia, que les gustan las alabanzas, les gustan los cantos hermosos, etcétera. Uno de los signos más claros de que un cristiano es verdaderamente cristiano es su tiempo de oración en la intimidad. Tú puedes saber si verdaderamente ya naciste de nuevo y si eres cristiano, porque tienes un hambre de la palabra impresionante, porque quieres conocer a Dios, quieres leer, quieres enterarte más de la vida de Dios, y por tu vida personal de oración. Esos son termómetros básicos para que tú sepas si andas en el camino del Señor, ¿no? Obviamente, congregarte también es importante. Ahorita no lo hacemos por miles de razones, pero ya llegará el tiempo en que nos busquemos un lugar y nos podamos reunir, que eso es lo correcto, eso es lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Todavía no es el tiempo, pero bueno, vamos caminando hacia allá. Pero también está abierto. Si tú decides reunirte en otro lugar, también eres completamente libre de hacerlo, ¿verdad? Siempre y cuando, yo lo único que te recomendaría es que te reúnas en un lugar donde se esté hablando la Biblia, donde esté muy claro que se predica de Jesucristo, de la Trinidad de Dios, del poder del Espíritu Santo, y todo enmarcado en su palabra, ¿no? Pero eres completamente libre de ir a la iglesia donde Dios te ponga, ¿verdad? Ok, entonces vamos a cerrar con Juan 14, 21 al 24, por favor. Juan 14, del 21 al 24. Eso es el Nuevo Testamento. Y ahí hay una frase hermosa que nos va a llenar de esta gracia que Dios quiere darnos. Son 3 versículos con los que vamos a cerrar el día de hoy, ¿no? Dice así la palabra del Señor en el verso 21, Juan 14, 21. Y pongamos toda nuestra atención en estas frases. Lo voy a leer de corrido para no interrumpir lo que Dios quiere decirnos, ¿no? Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si te das cuenta, en esta frase el Señor Jesús nos está llamando, nos está impulsando en nuestra fe a guardar, a preservar sus mandamientos en nuestra vida. ¿Y cómo los guardas? ¿Cómo los preservas en tu vida? ¿Cómo los mantienes vivos en tu vida? Obedeciendo la palabra de Dios. Por eso Él dice: mis mandamientos, si los tienes y los guardas, en el verso 21, o sea, tú y yo seríamos los que verdaderamente amamos a Dios.
O sea, no nada más, ser cristiano no nada más es levantar la mano por emoción y decir, yo quiero recibir a Cristo. Bueno, eso es bueno, pero no es todo. El que tiene los mandamientos de Dios y los guarda, ese es la persona que Dios va a amar. Es un sí condicional. Si guardas, si atesoras mi palabra y la pones por obra, decides obedecerla, ¿verdad? Si leyéramos el libro de Proverbios, que está lleno de consejos para los negocios, para la educación de los hijos, para las relaciones matrimoniales, para todo tipo de convivencia en las ciudades, en el mundo, en las colonias. Si siguiéramos esos mandamientos que vienen ahí, o esas palabras que Dios nos da ahí, tendríamos mucho éxito en la vida. Pero no el éxito que dice el mundo que se tiene que tener, ¿no? El éxito que significa dinero, fama y fortuna y posición social. No. Me refiero a que la vida de nosotros sea prosperada en el Espíritu, prosperada en Dios, que nuestra relación sea congruente, sea profunda con Dios, de tal manera que podamos sobreponernos a las calamidades, sobreponernos a las necesidades y estar glorificando a Dios en medio de una vida santa y bendecida. Entonces, llevémonos esto del corazón. El Señor está buscando verdaderos cristianos en este tiempo, gente determinada a dejar todo para servir al Señor. Y a veces cuando lo decimos así, la gente se espanta y dice, no, esto está muy difícil. Realmente lo que está difícil es negarnos a nosotros mismos, negarnos a darnos gusto a nosotros, hacerlos que ganemos. A veces en la vida tenemos que perder hasta la salud a veces para entender que dependemos de Dios, que dependemos de su gracia, que dependemos de sus promesas, de su presencia, de su compañía, de su guía, ¿verdad? Esperemos que no tengamos que caer en eso, pero llevémonos esto en nuestro corazón, ya para finalizar. Dios está pidiendo de nosotros entrega total. Que Dios nos revele qué áreas de nuestra vida necesitan ser tratadas para que podamos entregarnos. Si ya te entregaste totalmente a Dios, glorifícale, levántale como tu Dios y bendice su nombre. Pero si todavía sientes en tu corazón que hace falta algo más, ponlo delante del Señor en esta oración que vamos a hacer y hagámosla con todo el corazón, no por quedar bien con nadie, sino como un momento íntimo de cada uno de nosotros con el Señor. ¿Está bien? Señor, te damos infinitas gracias por tu presencia en nuestras vidas, porque has hablado a nuestro ser de que tú quieres totalidad de nosotros, Señor, de que quieres llevarnos a una relación tan profunda contigo, que nada en este mundo nos pueda distraer, Señor. Que nada en este mundo nos pueda arrebatar el gozo de estar contigo en tu presencia, sabiendo que estás guiando a tu pueblo hacia la bendición, que representa el estar contigo, nada más, Señor. El saber que tú estás con nosotros, el saber que guías nuestros pasos, que estás en control de nuestra vida, Señor. Por eso, si hay alguna área de nuestra vida, de nuestra mente, no sé, la economía, nuestra mentalidad, nuestra educación, nuestros conceptos de la vida, cualquier cosa, Señor, que se pueda interponer, ayúdanos a quebrarla delante de ti y a hacerlo en un acto de humillación delante de ti para entregarnos en totalidad, Señor. Porque sabemos que de un momento de humillación, como lo decía tu palabra en 2 de Crónicas, Señor, ahí tú dijiste, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Gracias, Señor, por esa promesa. Hoy nos deleitamos contigo y nos ponemos delante de ti a cuentas
Y si fuera necesario, cerrando esta sesión, Señor, cerrando todos los aparatos, nos quedamos a orar contigo en un tiempo para que tú nos muestres lo que tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu presencia, por tu amor, que es sin medida, que es tan grande y tan profundo, por tu amor tan bello que nos Señor, nos hace sentir tan amados y tan pequeños a la vez, pero tan grandes en fe, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y gloria a tu santo nombre, Señor. Amén. Si te parece útil este contenido, por favor compártelo, suscríbete y dale me gusta. Con esto ayudarás a más personas a ser transformadas por medio de la renovación de su entendimiento. Recuerda que tú puedes ayudar a salvar una vida, porque ahora sabes y crees que solo Cristo salva. Muchas gracias. Bien amigos, eso fue todo por hoy desde Cancún, Mushaki. Hasta pronto.